Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 5 minutos. Hola, yo soy Randall Rivera, bienvenidos a un programa más, hoy jueves, el penúltimo programa de la semana, de este espacio en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a saludar a mi invitada de hoy, es la diputada del Partido de Liberación Nacional, doña Paola Valladares. Doña Paola, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, muchísimo gusto, Randall, un placer. Ahí están a puro sabor, me dijeron afuera de la asamblea. No se mete nada de audio, pero dicen que hasta cumbacocos hay allá afuera, doña Paola. Ah, sí, más o menos se siente ahí como una cumbia y esa cosa. Sí, parece mentira, ¿verdad? El búnker que le llama a todo el mundo, pero sí se siente, sí se escucha un poco. Bueno, en el micrófono no se oye nada. Vamos a ver a lo largo del programa a ver si pasa algo, pero todo bien hasta ahora. ¿Por qué doña Paola es mi invitada hoy? Bueno, porque ayer se dictaminó en la Comisión de Ambiente uno de sus proyectos que oficialmente se llama Ley para potenciar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública temáticos. En español, los bonos verdes. Bueno, bonos en todo tipo. Ciertamente es un proyecto muy interesante, ¿verdad? Un proyecto dictaminado y construido desde el seno de la Comisión de Ambiente, donde conformamos todas las fracciones, y se hizo un aporte porque si vamos a la historia, por decirlo así, en un recuento muy rápido, Costa Rica siempre ha sido pionera en el tema de cambio climático y ver de las políticas que tomamos alrededor de esto. El cambio climático es un problema grave mundial, científicamente establecido así, y entonces alrededor del mundo se vienen tomando acuerdos, se vienen generando políticas, pero a nivel nacional, a pesar de que nosotros hemos sido pioneros en el tema de ver cómo protegemos el ambiente, no hemos logrado instrumentalizar la aplicación de todos esos planes, por ejemplo, el plan de descarbonización que tenemos, el Acuerdo de París cuando lo suscribimos, hemos hecho muchos esfuerzos por ser carbono neutral, ¿verdad? Que eso es como en una fórmula matemática, que la misma cantidad de gases que le aporto al ambiente, voy a aportar la misma cantidad en oxígeno para hacer que eso sea cero, ¿verdad? Por eso es carbono neutralidad. Y hemos empezado, o sea, desde mucho atrás en esa historia de la búsqueda de la protección del cambio climático, mitigación alrededor de los gases de efecto invernadero. Costa Rica ha hecho muchos esfuerzos, pero los instrumentos para eso, traducirlo a algo de impacto más tangible, diría yo, todavía estamos rezagados. Alrededor de América Latina hay 10 países que ya trabajan el tema, ya lo decía, de valores de oferta pública temática, que pueden ser bonos verdes, bonos sociales o bonos sostenibles. Y Guatemala incluso ha sido uno de ellos, y Guatemala lo ha aplicado hasta para la atención de la emergencia por COVID, ¿verdad? Y nosotros seguíamos atrás. Entonces este proyecto trasciende eso, porque no solo estamos protegiendo ambiente, aportando la parte social, sino que en este momento de crisis podríamos, a través de estos recursos, poder desarrollar obra que el mismo proyecto estipula cuáles proyectos pueden ser, pero que estaría ayudando a la reactivación económica en este momento. Sí, de hecho, permítame saludar a las personas que esta tarde nos están haciendo el reporte de sintonía a través de Facebook, que es uno de los canales. Chelita, gracias, que me trajo un té de manzana con canela, qué rico, gracias, Chelita. Que les decía que hoy hay varios canales en los cuales pueden comunicarse con nosotros. Por supuesto que uno en el que siempre estamos es en Facebook, estamos en la transmisión en vivo. Ahí nos saludó Alberto Bremer, Luis Francisco Cascante, Carlos Muñoz, que nos saluda desde Washington, Hernán, que Hernán es fan suyo, porque dice, qué bonita, bella es doña Paola, dice. Gracias. Hernán. De Ifrán Alvarado, que dice, saludos a mi amiga doña Paola. Marco Vargas,
¿Ve? Cristian Rojas, usted tiene un club de fans aquí hoy. Y además nos pueden escribir al WhatsApp también 899-35935 para que hagan sus consultas o hagan sus comentarios. El programa de hoy, para quienes están interesados en el ambiente, es muy importante. Yo quisiera irme un poquito más atrás porque sobre la motivación del proyecto, doña Paola, porque realmente, digamos, muchas veces se nos ha acusado, por supuesto que usted es mucho más diplomática que yo, pero se nos ha acusado de que somos puro discurso, ¿verdad? Entonces cuando usted dice, bueno, es que había algo un poco abstracto y queremos generar algo más tangible, eso en español es que a veces somos pura hablada, es decir, que podemos decir, mira, sí, es que tenemos una política nacional de adaptación al cambio climático y una meta así, pero eso llevarlo a la práctica es muy complejo. Y aunque este año a más de uno se le olvidó que hay cambio climático por la pandemia del COVID, es muy probable que la pandemia más fuerte que enfrentemos en el futuro, en el corto plazo además, sea el cambio climático. Yo escogí un par de datos sobre el impacto que tiene, porque a veces se nos olvida. Este año, el 2020, el que cerró, es el año en el cual hay más concentración de dióxido de carbono de los últimos 3 millones de años en el planeta. Esos son 408 partes por millón. Además, desde el 2000 hasta hoy, se han registrado los 18 años más cálidos de la historia. 11% de todas las emisiones globales de efecto invernadero son producto de la deforestación. Incluso la deforestación empata lo que generamos a través del uso de combustibles. Es un montón, por supuesto. Bueno, hay un montón de datos. Los bosques tropicales, por ejemplo, son muy, muy útiles y los aprovechamos muy poco porque realmente absorben el dióxido de carbono de una manera muy sencilla y los convierte en oxígeno. Es decir, esos son datos mundiales. Ahorita voy a entrar en los de Costa Rica, pero realmente pareciera, y quisiera hacer reflexión antes de entrar al detalle del proyecto, doña Paola, de que es un tema fundamental en el que Costa Rica ha sido pionero discursivo, si me lo permite, pero que además en el último año, lo que importa es el COVID y los otros temas han quedado un poco rezagados, doña Paola. Ahora tocamos un tema que podríamos estar promoviendo con estos bonos más adelante, y es el tema del manejo de los residuos. Antes del COVID nosotros tuvimos aquí en varias comisiones al mismo Ministerio de Salud el tema nacional y de emergencia nacional en el manejo de los botaderos a cielo abierto que tenemos en el país, ¿verdad? O sea, no hay algo regulado, pero todos tienen cierre técnico, las municipalidades, donde disponen su basura, porque le llamo botaderos al cielo abierto, ¿verdad? Ya no hay como nada bien encaminado ni diseñado, en donde hay cierres técnicos. Las municipalidades probablemente no saben qué hacer, siguen tirándolo, han seguido pidiendo auxilio para que el Ministerio de Salud no haga el cierre, pero ya no hay un lugar para depositar y manejar los residuos sólidos. Y eso se nos olvidó porque efectivamente llegó el COVID, pero alrededor del tema de cambio climático, bueno, hacías alusión a cosas puntuales en el clima, pero eso además nos impacta a nosotros como país, todo lo que sucede alrededor por nuestra ubicación geográfica. Entonces, cuando atendemos situaciones, algún evento, o sea, huracanes, la época de que entra un frente frío, no sé, cualquier tipo de estos eventos meteorológicos, al final impactan sustancialmente hasta la infraestructura del país. Claro. Yo recuerdo, bueno, de las últimas, cuando estaba en la municipalidad como ingeniera a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial, de las últimas declaratorias de emergencia, que fue en el 2015, los costos asociados a lo que llamamos la consolidación de daños, ¿verdad? Para decir, Comisión Nacional de Emergencias, ayúdenme con recursos para atender, o sea, ascendió a 24.000 millones de colones, porque se nos cayeron puentes, hubo deslizamientos, carreteras cerradas, colapsos por daños en todo el sistema de drenaje. Entonces todo eso es asociado a estos eventos que se han ido marcando, que ya no hay un periodo de retorno de tiempo para verlos, y ciertamente están asociados al problema mundial de cambio climático que venimos arrastrando durante muchísimos años, y que hasta hace poco a nivel mundial, de no sé, 20, 30 años, ya hemos empezado a hacer conciencia. Pero sí, el país ha sido muy discursivo, hay un plan de descarbonización muy hermoso,
hay algo de los pagos a los servicios ambientales, un plan nacional de pagos de servicios ambientales. Bueno, uno dice, al final, todo eso, ¿cómo se come para yo materializar y de verdad poder aportarle al planeta? Y creo que esta oportunidad con los, llamémoslo bonos verdes para que el nombre no sea tan largo, es una oportunidad muy grande. Sí, de hecho, yo también recolecté algunos datos y ahora usted me acaba de traer otro a la mente. Cuando llegó el mismo año que llegó Nate y la otra tormenta, que ya se me olvidó cómo se llamaba, bueno, llegaron dos, el huracán, Otto y Nate, llegaron Otto y Nate. En el caso de esas tormentas, siempre la temporada de huracanes del Atlántico es entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, digamos, ese es el tiempo en que se forma. Pero curiosamente hemos visto una enorme cantidad de ciclones, que el año pasado se nos acabaron los nombres, por ejemplo, o algunos que vienen formándose más allá de las fechas establecidas, lo que nos dice que hay un calentamiento de la Tierra. Entonces, Nate llegó después del 30 de noviembre, es decir, llegó en los primeros días de diciembre y tiene que ver justamente con que el mundo está loco viendo a ver cómo reacciona por el calor que genera. Pero ojo los datos ambientales en Costa Rica, esto lo saqué de los últimos 3 estados de la nación. Entre 2010 y 2019 Costa Rica construyó 8,9 millones de metros cuadrados al año. En 2019 el área anual fue de 61,9% mayor que la de 2010, es decir, tenemos una voracidad por construir que realmente es muy grande. La mitad de toda esa construcción son 13 cantones, que son los más afectados por las construcciones de los seres humanos. Después hay 3.824 hectáreas dentro de áreas silvestres protegidas y 16.000 en humedales que estaban invadidos por sembradíos de piña en 2017, desde 2017. Ese es un problema de los monocultivos. El cultivo de marihuana, una cuarta parte que logró erradicar el Ministerio de Seguridad, estaba en áreas silvestres protegidas. Esos son 87 estadios de fútbol llenos de marihuana en áreas protegidas. 18% de los distritos del territorio nacional carecen de recolección de residuos. 18%. 2 de cada 100 distritos del país. Y el 58% de las asadas, que tienen un papel fundamental, particularmente en las áreas rurales, no tiene acciones para proteger fuentes de agua, y el 77% ni siquiera delimita sus sitios de captación de agua. Esto nos habla de que estos datos nos demuestran efectivamente de que tenemos un discurso de hacia afuera, ¿verdad?, de que somos un país muy verde, muy azul, en el caso de las aguas, pero realmente cuando vivimos aquí nos damos cuenta que no lo somos tanto. Yo, antes de meterme al proyecto, yo quisiera nada más aclararle a la audiencia, porque a veces cuando uno dice bonos, se vuelve un poco... Sí, se vuelve un poco complejo y uno dice bonos, pero voy a utilizar un ejemplo y si algo dije mal, doña Paola me lo va corrigiendo en el camino. Pero yo vivo Entre Ríos y entonces yo quiero hacer una huerta detrás de la casa, ¿ok? No tengo plata para hacer la huerta. Entonces yo tengo, según esto, 2 opciones de financiamiento. Una es que vaya a un banco a pedir plata porque voy a hacer una huerta, ¿verdad? Y otra es que yo haga unos papelitos, hago 10 papelitos y les pongo a los papelitos, vale por 100,000 colones. Entonces yo voy donde doña Paola y me topo a algunos diputados y le digo, doña Paola, cómpreme un bono de estos, es un papel que dice 100,000 colones, me da los 100,000 colones. Y en ese bono yo me comprometo a que en cierto plazo, 12 meses, 14, 18, le pago el capital, los 100,000 colones que me dio, y le reconozco un interés. Ok, entonces son 2 formas de financiamiento. Normalmente los civiles no podemos establecer bonos, ¿verdad? Digamos, no hacemos bonos en el barrio para que nos presten plata. Pero lo que doña Paola plantea en este proyecto es que los bonos están identificados con decir, ojo, como es una huerta, es decir, tiene un impacto ambiental, por ejemplo, o social, entonces son unos bonos diferentes. Hay como un sellito que dice bono verde. Ok, eso no se puede hacer, pero lo que me refiero es que esas son formas... Al instrumento. Sí. Exactamente, el instrumento es así. Ese es el instrumento. Entonces, si yo necesito hacer un proyecto grande, lo que doña Paola pretende entonces con el proyecto que fue dictaminado es que se pueda generar esa emisión de bonos para conseguir financiamiento y atraer inversiones.
Okay. No sé, entonces, si quiere me amplía lo que quiera, pero a eso le vamos a ampliar que Randall como privado no lo puede hacer, ¿verdad? Es a través del sector público. ¿Quiénes? La administración pública centralizada o descentralizada, eso es lo que estamos autorizando. ¿Cuál es la descentralizada? Las instituciones autónomas, las empresas públicas, que podría ser, por ejemplo, el ICE, y las municipalidades. Entonces, ahí es donde hay un punto muy importante a la hora y una gran oportunidad para las 82 municipalidades, volviendo a los datos que decía Randall en cuanto al problema que hay en el manejo de residuos sólidos y asociándolo con lo que les decía hace un rato, que es, antes del COVID era la emergencia nacional, la disposición de los residuos sólidos. Entonces, a través de esta colocación de bonos, que la municipalidad puede ser, el proyecto, bueno, vamos a explicarlo así más a fondo. El proyecto me dice cuáles obras, actividades o proyectos propiamente son financiables o refinanciables, ¿verdad? Los puedo financiar o refinanciar. No es cualquiera, es una lista de proyectos que califican para poder ser construidos o aprobados o desarrollados con estos bonos, esos papelitos que Randall decía, ¿verdad? No es que yo voy a, no sé, hacer cualquier cosa porque se me ocurrió, no, tiene que cumplir una serie de requisitos y principios hasta internacionales, estándares que demuestran que efectivamente va a haber un aporte al ambiente, que efectivamente demuestran que va a haber un aporte social, que podríamos estar hablando hasta del desarrollo, o sea, el agua potable, que ya decías, el mal manejo que hay en las asadas, ¿verdad? Todo, poder desarrollar la parte de infraestructura, esto es un bono social, los bonos verdes o el transporte limpio, el hecho de que las comunidades puedan tener acceso a la seguridad, a la educación, a los servicios de salud, todo ese tipo de cosas son sociales. Todo lo que impacte el ambiente, que puede ser energías renovables, que podemos estar hablando de agricultura verde, ¿verdad? Entonces, y la ganadería más controlada. Todo esto porque el proyecto busca que con el desarrollo de toda esta infraestructura o de todos estos proyectos podamos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que eran 17 objetivos en un acuerdo de 193 países que busca conseguir muchas cosas, que es una construcción sostenible, que podamos erradicar pobreza, que tengamos hambre cero, en fin, y que además podamos alcanzar las políticas en cuanto al combate al cambio climático que tiene el mundo entero. Entonces, otro ejemplo que decía, bueno, a través de la corporación municipal, sigamos con el manejo de los residuos, podemos establecer, construir un centro de acopio y poderle dar incluso trabajo, se me ocurre, a un grupo de mujeres organizadas para que puedan generar hasta lo que es la economía circular. O sea, hay un potencial enorme, hay una oferta increíble de, bueno, hay posibilidad de colocar los recursos, pero más bien hay una carencia en oferta de proyectos. Y aquí es donde resaltamos la importancia de este instrumento, que ya venimos entonces a materializar y dejar la hablada, como dijo Randall. Ya podemos empezar a invertir en un momento de crisis para el país, pero puede ser con el aporte de capital extranjero, inversión directa extranjera, a partir de eso. O sea, entonces emitimos los bonos, tengo una tasa más favorable, y Guatemala lo utilizó ahorita, y no es posible que nosotros a nivel de la región, que nos desgarramos las vestiduras, diciendo que somos el país a nivel de Centroamérica, América Latina, y que somos pioneros de muchas cosas, nos estamos quedando atrasados en la implementación de esto. Guatemala ya comenzó a atender la crisis de COVID con la emisión de bonos verdes. Y nosotros apenas vamos con la ley, pero creo que vamos muy bien encaminados, en donde ya sale de comisión y estaríamos entrando a plenario. Bueno, pero es una fuente de financiamiento importantísima. Sam dice en Facebook que está muy interesante el tema, dice además Fabricio Madrigal que le parece excelente. Dice Jorge Eduardo Esquivel, felicitaciones por el programa, toca un tema de suma importancia, además expuesto, no, pero oiga, usted tiene un grupo de fans aquí en Matices que yo no me he dado cuenta, voy a invitarlo más seguido, porque además expuesto por una mujer inteligente y hermosa, dicen. Ahorita me parecía mi mamá, entonces. Pero bueno, ¿qué es lo que buscan? El mundo entero se puso de acuerdo, efectivamente. Bueno, se puso de acuerdo también de manera discursiva e hizo unos objetivos de desarrollo sostenible, que efectivamente doña Paola decía son 17, son metas que nos pusimos al 2030,
que yo sé que van a ser muy difíciles de cumplir, pero que la idea es que todos nos rijamos por la misma meta, que todos vayamos hacia el mismo lugar. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible y no contaminante, ¿verdad? Que eso tiene que ver con ese proyecto, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, que también tiene que ver con esto, producción y consumo responsables, acción por el clima, protección de la vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y una alianza para lograr los objetivos. Esos son los objetivos. Pero el proyecto de doña Paola dice textualmente, la presente ley tiene por objeto promover el financiamiento de inversión mediante el uso de valores de la oferta pública temáticos, bonos, en actividades, obras y proyectos tendientes a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Usted no se imagina cómo me costó conseguir la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Resulta que es un documento que se hizo en el gobierno de Óscar Arias, en medio de la política de paz con la naturaleza, se generó este documento que busca mediante 6 puntos alinearnos, pero realmente, doña Paola, digamos, el PDF se ve viejísimo en el de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y todos los planes son para ir actualizando, ¿verdad? Y tienen un horizonte y ahí es donde entonces empiezan a aparecer los nuevos planes. Cuando hablabas de, por ejemplo, el alcanzar objetivos de desarrollo sostenible y que hayan energías limpias y todo este tipo de cosas, voy a aprovechar para hacer el comercial, ¿verdad? Porque no es solo este proyecto, o sea, desde el legislativo hemos presentado una serie de proyectos que vienen a aportar no solo en reactivación económica, sino en poder alcanzar todas estas políticas de descarbonización y ambientales que tiene el país. Tenemos un proyecto que el Ejecutivo no ha convocado, que es el proyecto de la Ley de Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos, ¿verdad? Y estamos hablando de pasar de aquellas hidroeléctricas inmensas a pequeñas unidades de generación que podría ser a través de paneles solares o eólicas. ¿Y esto qué permite? Además de que ya no voy a, bajo el impacto en la parte del aporte de efecto invernadero, ya no voy a hacer aquellas construcciones masivas donde voy a meterme a la cuenca de algún río, ¿verdad? Desbaratar, por ejemplo, el Pacuar, que en Turrialba no lo vamos a dejar. Todo este tipo de cosas para ya ahora entonces colocar y generar electricidad en mi techo y que yo pueda decidir democráticamente si la produzco yo o se la compro al proveedor del Estado. Entonces, todo este tipo de cosas y acciones que nosotros tratamos de impulsar van asociadas a atender y materializar lo que hasta hoy vos decías que el PDF está muy viejo y desteñido porque se ha quedado mucho en el instrumento inicial, pero no hemos podido dar el paso para generar ese cambio. Pero entonces, y ahí vuelvo el otro comercial, hago a través tuyo el llamado al Ejecutivo para que convoque el proyecto de generación distribuida, que podamos darle el debate apropiado, que ya está para discutir en plenario y que no, yo insisto, hay mano detrás que no quiere que se someta todavía a votación, pero bueno, en algún momento lo haremos y entre más rápido es mejor para el país. Pero la viabilidad política es fundamental, particularmente para que esa mano que mece la cuna no aparezca, digamos, en estos proyectos. En este caso ha logrado dictaminarlo en la Comisión de Ambiente, pero estamos en este periodo que es inédito, donde el Poder Ejecutivo tiene las sesiones extraordinarias durante largos meses, y eso no es común. Así es que le pregunto sobre la viabilidad política con toda transparencia. ¿Depende, una vez dictaminado, depende usted de la voluntad del Ejecutivo, doña Paola? Este proyecto de bonos, no. Este proyecto está en la agenda, por eso lo pudimos dictaminar ayer. Entonces, al final, y fue presentado en el pleno de la Comisión de Ambiente, ¿verdad? No es un proyecto de Paola Valladares, sino es de toda la comisión. Y ciertamente ya está para poderlo debatir. El de recursos distribuidos
es quien le habla al oído al presidente, que lo tiene retenido y al final no lo ha puesto en discusión, porque es un proyecto que se construyó con todos los actores. Tuvimos al ICE, tuvimos al CENSE, tuvimos a las cámaras de generación distribuida, tuvimos al MINADE, tuvimos al ARECEP, y estaba, es más, y se dictaminó de forma unánime, hasta con la reacción oficialista, y no ha sido convocado, entonces ya perdimos 2 meses de ese debate. Nos quedan. ¿Y quién cree usted que es la mano que mece la cuna? Siempre lo he dicho en cualquier otro espacio, la resistencia ha sido por parte del ICE, pues sobre todo su presidencia ejecutiva. Okay. Sí. He pedido algunas explicaciones, pero todavía no tengo los datos. Ok. Respecto a las actividades que se pueden financiar a través de bonos verdes, en caso de que esto se convierta en ley de la República, dice textualmente: se va a considerar una actividad, obra o proyecto elegible al que genera beneficios ambientales, sociales o ambos, los cuales cuentan con un informe de verificación, que ahora lo vamos a ver, emitido por un tercero independiente experto, bajo estándares nacionales o internacionales oficialmente reconocidos por las bolsas de valores, y tienen un impacto positivo en los objetivos de desarrollo sostenible y en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y ahí viene una lista, que no es exhaustiva, pero es una lista larga de proyectos. Pero aquí a mí me llama la atención algo, y era lo que quería preguntarle. ¿Los proyectos pueden ser exclusivamente ambientales o pueden ser exclusivamente sociales sin ningún fin ambiental, doña Paola? De hecho, para eso hay bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles, ¿verdad? Entonces, el bono verde es el que es exclusivamente ambiental, el bono social es el que es exclusivamente con fines sociales, y el bono sostenible es el que combina ambos, ¿verdad? Hay en alguna parte que se desarrolla dentro del texto, entonces el hecho de poder construir un acueducto y llevar ese tipo de servicio a la comunidad más vulnerable es un bono social, pero al final es bajo el tema del valor temático y los valores estos de públicos temáticos, ¿verdad? Entonces, que tienen esas 3 consignas, que puede ser social, bono verde o ambos. Entonces, sí se puede como que sea exclusivo. Son las 2:32 en la tarde. Respecto a este tema, es que me pasaron un dato, pero nada más estoy esperando si me dejan citar la persona que me lo pasó, porque quería compartirlo con doña Paola, y entonces estoy en el minuto donde le pregunto a una persona: ¿puedo decir que usted me lo mandó? Y entonces está escribiendo y solo estoy esperando que me diga que sí. Le va a gustar el dato, doña Paola, porque si no me dice que es esa persona, igual se lo voy a dar, pero con fuentes confidenciales, porque quería esperar la respuesta justo antes de entrar a lo que podría ser un proyecto, y para lo que quería usar algunos ejemplos. Le voy a decir, porque de fijo no va a tener problema. Es que Eric Lonis nos está escuchando, el exportador de la Selección Nacional. Somos muy amigos. Sí. Eric, por supuesto, yo fui portero de Liga Menor. Eric llegó mucho más largo que yo, pero siempre me trata como colega y a mí me encanta eso. Y entonces me dice: grande, no sé si sabes que Paola es hija de un gran arquero de los 70s y los 80s, seleccionado nacional, jugó con Turrialba, con Limón y con la Selección Nacional, y me mandó una foto. Y me dice: por cierto, en la foto está Juber Solano, Chatty Williams, que jugaron con el Cartaginés cuando vos, creo, apenas estabas naciendo. Gracias. Sí, esa es la foto donde Chatty Williams sale sin camisa. Hay uno de ellos. Es esa. Es esa foto, pero bueno, ve que era un dato interesante, porque hoy un montón de gente nos está escuchando y realmente nos alegra mucho. Un saludo a Eric. Voy a inventarme una municipalidad, la municipalidad de Randalandia. Y entonces es para ir ilustrando los proyectos que pueden ser viables con esto. Y entonces vamos primero con los ambientales. Entonces usted dice: bueno, se podrá financiar con esto un proyecto que tenga que ver con agricultura, bioenergía, forestación, reforestación o cadena de abastecimientos. Entonces digamos que en Randalandia hay mucha deforestación y yo quiero reforestar, pero no tengo el capital para hacerlo, ¿ok? ¿Qué hace esa municipalidad sabiendo que el proyecto es elegible para lograr esos fondos, doña Paola?
Bueno, tienen que cumplir con todo lo que la bolsa, o sea, no nos perdemos de que siempre estamos dentro del marco regulatorio de la emisión de bonos de la bolsa de valores, ¿verdad? Hay que cumplir con la serie de requisitos. El asunto es quiénes pueden entonces acceder a eso, es donde se abre autorizando así a la administración pública descentralizada. Y entonces por ahí ya podemos, a través de las municipalidades, siempre dentro del marco de el proyecto, la temática o en el cumplimiento de su principio fundamental, poder atender este tipo de situaciones, ¿verdad? Y entonces Randalandia no solo tiene que ser forestado, sino estaba pensando en el tema de biomasa, ¿verdad? Entonces Randa tiene ahí un poco y lo pensaba con los cañeros en Turrialba, que podríamos estar utilizando, porque así lo hacen en Guanacaste, ¿verdad? Donde está toda la zafra. Después de la zafra, todo eso lo usa para hacer energía a través de biomasa. Todo ese tipo de cosas se puede financiar con estos bonos, ¿verdad? A través, pero que haya desenfoque. Y de hecho el proyecto propone que el Estado tiene que generar las condiciones para que esto se desarrolle, y entonces es ahí donde le dice al MEC, al MEP, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a Mideplan y a todo el mundo, pónganse las pilas, pongámonos en sintonía, y si hay que coayudar y generar algunos cambios para que esa infraestructura se desarrolle, ustedes tienen que generar esas modificaciones reglamentarias. La idea es impactar y generar un ambiente sostenible, ¿verdad? Entonces sí es de suma importancia este proyecto, al final de cuentas, ¿verdad? Y nos da muchas alternativas ampliando ese espectro de quiénes lo pueden hacer. Uh-huh. Y de quiénes lo pueden hacer y todo lo que pueden hacer, porque incluso solo en este punto A, que tiene que ver con agricultura, bioenergía, forestación, reforestación y cadena de alimentos, doña Paola nos hablaba de biomasa, pero por ejemplo puede ser agricultura orgánica, agricultura sostenible, cadenas de abastecimiento de alimentos, desarrollo de proyectos de deforestación y reforestación, que les decía, construcción, operación y mantenimiento de proyectos de generación con biomasa, biocombustibles, excepto aquellos que estén en modalidad de monocultivo, para no volvernos contradictorios. No, vamos a de naturaleza. Sí, pero digo, si uno genera bonos verdes para financiar una planta que use un monocultivo, pues deja de ser verde en su dinámica, ¿verdad? Prevención de desastres, incluyendo restauración de ecosistemas y prevención y erosión de suelos. A mí la prevención de desastres, y viniendo doña Paola de donde viene, que es del trabajo municipal, realmente me llama mucho la atención, porque el Estado de la Nación del año pasado demostraba que una buena cantidad de construcciones en los últimos 10 años se habían hecho en zonas vulnerables a desastres. Le pregunto, doña Paola, aquí también se habla de una gran oportunidad, no solo para entidades públicas centralizadas, como la Comisión de Emergencias, sino descentralizadas, como las municipalidades, de atender mediante financiamiento externo, producto de bonos verdes, a las poblaciones vulnerables a desastres. Sí, vamos a ver, y vuelvo al cantón de Turrialba. Turrialba es el segundo cantón, después de Puriscal, con la mayor cantidad de fallas, ¿verdad? A nivel de a nivel de suelos, por decirlo así. Entonces, tenemos ya de por sí identificados, hay un mapa de cuáles son las zonas realmente más vulnerables. Pero a nivel país tenemos las zonas costeras que son muy llanas y tienden a ser propensas a inundaciones. La infraestructura, bueno, para nadie es un secreto que tenemos un mal sistema de administración de puentes, porque aunque le hayamos hecho a algunos los inventarios o el diagnóstico para saber cómo está, no tenemos planificado cómo los vamos a atender, y ahí es donde vemos la cantidad de colapso, ¿verdad? Cuando hablo de las zonas vulnerables y por fallamiento, probablemente hay muchos deslizamientos y no vayamos muy lejos, que fue el caso en Desamparados, ¿verdad? A partir de esa cantidad de aguas. Entonces, de una forma integral, bien planificada, y lo decía el otro día en otro programa, o sea, aquí tenemos que ver la infraestructura no de forma aislada, sino de una forma integral, poder la parte de conectividad, ver cuáles lugares sí pueden tener cierto tipo de edificio, otro cierto tipo de infraestructura, hacer valer las zonas de protección y los retiros de los ríos, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas nos va a llevar a asegurar una infraestructura más sostenible, o sea, incluso modificar hasta los materiales de construcción, porque en algunos lados hay ya la aplicación, por ejemplo, de pavimentos
como porosos, por decirlo así, permeables, ¿verdad? Entonces, acordémonos que antes era muy fácil porque no habían tantas inundaciones, porque primero no tirábamos la basura tanto a los ríos, pero además el agua drenaba en el suelo. Luego cuando empezamos a construir todo y lo llenamos de concreto, el agua no tiene cómo volverse a infiltrar a la tierra, sino que va por encima o sobre la superficie. O sea, si empezamos a adaptar los materiales con los que construimos, modificamos los diseños, la planificación, todo esto se puede hacer a través de los bonos verdes. Entonces estamos además aportando a los ODS de forma sostenible, sobre todo en la parte de la construcción hasta el desarrollo resiliente, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, hay una integralidad, tenemos que tener muy claro, y aquí es la oportunidad de transformar lo que siempre hablábamos y que suena muy bonito, pero ya poderlo aplicar. Pero más allá solo de la política ambiental, debe haber una política nacional, me parece, en la gerencia y desarrollo de proyectos, que haya un poco más de claridad y no solo hacer leyes por hacerlas ni planes por hacerlos, sino es cómo implementarlos y ejecutarlos, que es ahí donde nos hemos quedado muy cortos a nivel nacional. Sí, yo le confieso, digamos que en primera instancia, cuando uno piensa en bonos verdes, simplemente dice para ayudar a la naturaleza, pero cuando uno conoce el texto del proyecto, le da, digamos, una visión mucho más amplia de lo que eso significa, ¿verdad? Aquí está habiendo conservación de ecosistemas, perdón, y su biodiversidad, que puede ser financiado a través de esos bonos verdes. Pero ojo, esta que interesante, la eficiencia energética, edificación sostenible, que es de la que nos habla doña Paola, almacenamiento de energía, calefacción urbana, ¿sí? Redes inteligentes, equipo e instalación para reducir el uso de energía y emisiones contaminantes. Puede incluir reciclaje, uso de calor residual, como la cogeneración cuando no existan otras alternativas viables. Es decir, poca gente podría pensar que necesariamente el ambiente tiene que ver con redes inteligentes. Y aquí está incluido, por ejemplo. Entonces, digamos, sí nos da una perspectiva mucho más amplia, doña Paola, respecto a este tema de la eficiencia energética, que también tiene que ver con ambiente. No todo, y al final entonces hay un menor uso de esfuerzos y de calor, y eso al final aporta al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos edificios inteligentes en donde manejamos la parte de aires acondicionados dentro, se prenden y se apagan las luces, entonces ya a la hora de la utilización de energía en cuanto a producción y demanda ya se van a empezar a bajar. O sea, es una cosa tan integral. La parte de redes inteligentes y el almacenamiento incluso está incluida dentro del proyecto que no me han convocado, que sigo apelando a que el Ejecutivo lo haga, 22.09, que es el de recursos energéticos distribuidos, porque ya también contemplamos el tema de almacenamientos. Entonces, con este de bonos verdes podemos financiarlo. El otro es la ley habilitante para llegar a ese tipo de proyectos tan importantes para el país en tema de energía. Dice William Solano que las fincas más diversificadas, es decir, las que tienen, digamos, mayor cantidad de cultivos diferentes, son menos vulnerables a las acciones de los desastres naturales, que después del huracán Mitch hubo varios estudios que demostraron eso, que también podría incluir, doña Paola, porque está, digamos, ya esto pasa a la agenda de plenario, que podría incluirse también la diversificación de cultivos. Claro, desde un punto de vista sostenible, pero que tenga que ver directamente con la prevención de desastres. Ok, volvemos al punto de cuáles proyectos sí y cuáles no. No es una forma antojadiza. Hay unos principios a nivel internacional que vienen a definir, ¿verdad?, en el cumplimiento de cuáles proyectos pueden o no pueden ser, ¿verdad? La lista taxativa al final no fue una ocurrencia de los legisladores que nos sentamos en una mesa de café a decir, sino que tiene un sustento ya de estándares a nivel internacional para poder definir cuáles son. Entonces, incluso a nivel internacional, desde el año pasado se vienen dando emisores que solo, única y exclusivamente van a financiar, por ejemplo, proyectos que sean verdes. En un tema que fue tan controversial, que era la discusión de si iba o no iba el tren eléctrico, al final la ventaja del crédito que financiaba el tren iba en función del aporte al transporte limpio que iba a hacer en el país. Más allá de si el proyecto era bueno o no era bueno, si era o no cumplía con las condiciones técnicas que muchos establecían. El financiamiento en esas condiciones se dieron
ciertamente porque aportaban a la materialización de una de las tantas consignas que pueden haber dentro del plan de descarbonización. Esto es lo mismo, los rendimientos y las tasas tan favorables en la colocación de los bonos verdes es porque la tendencia mundial va hacia eso. O sea, necesitamos mantener todavía el tercer planeta para poder vivir muchísimos años más, y esto cada vez es más imposible si no tomamos acciones y medidas inmediatas. Entonces, vamos a proponernos a nivel mundial es a financiar todo aquel proyecto que venga a garantizar que hayan muchísimas generaciones más que puedan disfrutar del planeta Tierra. Sí, de hecho, un buen amigo Alejandro dice, Randall, por ejemplo, los edificios certificados LED, Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, que es un sistema de certificación con reconocimiento internacional para edificios sustentables creados por el Consejo de Edificación Sustentable de los Estados Unidos. Sí, es curioso, tiene que ver también con agua, tiene que ver con manejo de residuos, tiene que ver con prevención de la contaminación, con transporte limpio, como lo decía doña Paola. En temas sociales puede ver con infraestructura básica, de agua potable, alcantarillado, de saneamiento de transporte, de salud. Te interrumpo ahí. Por ejemplo, el problema tan grande que tenemos, yo que soy parte de la Comisión de Derechos Humanos, donde lo hemos vivido, donde uno busca la zona indígena, las poblaciones indígenas en el Pacífico, al final, o en casi todo el país, no tienen acceso a agua potable. No hay asadas, no hay una distribución en la parte de saneamiento. Entonces, ciertamente, a través de esto, los municipios podrían estar gestando ese tipo, o las asadas de solución de los problemas en cuanto a el saneamiento y el agua potable. No es posible que todavía haya una población de nuestro país que no tenga la posibilidad de tener una forma de tomar agua de calidad, o ni siquiera de conseguirla, ¿verdad? Claro. Algunos oyentes están preguntando si algunas ideas que ellos tienen cabrían dentro de esta propuesta, que hay que recordar algo que dijo doña Paola, es a través del sector público, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, digamos, la emisión de bonos verdes, con algunas ideas que ustedes han planteado aquí, podría pasar a través de la municipalidad, por ejemplo, para plantearla, o a través de instituciones descentralizadas, pero quería compartirle las preguntas. Emilia Zamora dice que ella ha sembrado más de 2,000 árboles, ella sola, pero dice que no todos están porque irresponsablemente le han cortado mucho, que aún así su satisfacción es que están purificando el oxígeno, ya que los árboles trabajan todos los días, 365 días por muchísimos años, pero digamos, esta podría ser el ejemplo de un lindo proyecto, ¿verdad?, que asuma o que pase a través de una institución pública y que se financie a través de bonos verdes para que nadie le corte los árboles a doña Emilia. O don Armando, que le pregunta... Las instituciones, por ejemplo, la municipalidad tiene gestor ambiental, ¿verdad? Entonces tiene que ver con todo eso, no solo el manejo de desechos sólidos, sino también la forma de garantizar esa seguridad a los espacios, y podría ser a través de la forestación. Nosotros teníamos en algún momento un vivero en la Municipalidad de Turrialba, el gestor ambiental estaba ahí en coordinación con el CATI, ¿verdad? Y ahí se iban duplicando o multiplicando algún tipo de árbol, que entonces las personas llegaban y decían que tenían que proteger su zona a la par de los ríos, entonces había una forma de tramitarlo a través de la municipalidad. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, y nosotros a nivel municipal tenemos gestores ambientales, gestores de turismo, toda la parte de planificación urbana. O sea, hay una integralidad que hay que explotar. Aquí lo importante es que pareciera que podemos tener la disponibilidad de los recursos a unas buenas tasas. Armando me pide que le pregunte, por ejemplo, si el uso de agrodrones en la agricultura de precisión entraría dentro de algunos de estos proyectos, porque su uso genera racionalidad del agua, prevención de contaminación de cultivos, que si usted le ve alguna posibilidad de que un proyecto de estos pueda financiarse a través de entidades públicas con bonos verdes. Bueno, o sea... Si cumple. Si cumple, o sea, los principios ya están estandarizados, ¿verdad? Entonces el análisis, y hay una parte del proyecto que establece que no es, digamos, Paola, o no es la MUNI la que lo evalúa, o no es el que lo está buscando quien evalúa el proyecto, sino que hay un tercero
con competencias, que tiene que cumplir dentro de una, como una bolsa, ¿verdad? Por decirlo así, hay como una bolsa de oferentes, que es cualquiera de ellos puede convertirse en ese tercero que haga el análisis, y el análisis se hace en dos partes: preinversión, ¿verdad? Para ver si el proyecto cumple específicamente con todas las disposiciones y principios internacionales estandarizados, y luego el seguimiento una vez que se está ejecutando, porque si yo apliqué para los bonos verdes y luego entonces ese recurso no lo estoy utilizando en lo que supuestamente debería ser verde o social, ya ahí hay una sanción. Entonces, al final, la evaluación de si el proyecto de eso no es factible o aplica o no aplica, realmente va a un tercero, que voy a buscar aquí en el proyecto para podértelo leer. ¿Quiénes eran? Es una serie de requisitos, o por lo menos a partir de una lista de oferentes que pueden ser estos terceros que verifiquen quiénes son, ¿verdad? Son empresas acreditadas por la entidad costarricense de acreditación, pueden ser empresas de auditoría o firmas consultoras con al menos 5 años de experiencia, pueden ser calificadoras de riesgo que cuenten con una metodología específica para evaluar los valores de oferta pública y temáticos, o pueden ser certificadores internacionales que han sido autorizados por la Iniciativa de Bonos Climáticos u otra entidad reconocida internacionalmente. O sea, al final la evaluación es alguno de estos, de esa lista de 4 que pueden emitir la viabilidad de un proyecto. También usted plantea incentivos en el proyecto, ¿verdad? Uno es para los proyectos y otro es para atraer la inversión extranjera respecto a este tema. ¿Cuáles son esos incentivos, doña Paola? Bueno, si yo tengo que hacer todo el trámite, entonces es buscar que las instituciones sean un poco más ágiles a la hora de resolver en cuanto a los proyectos, permisos, trámites ambientales o trámites de lo que sea en la burocracia que tiene nuestro país. Entonces, casi que les obliga a las instituciones a adecuar esos procedimientos para que casi que sean como de prioridad, ¿verdad? Y le demos un trámite más ágil, porque la idea es hacer esa inversión. Y en cuanto a la inversión extranjera, lo que se busca es un incentivo de adecuar la ley de el impuesto a la renta para que se establezca en un monto por debajo de los demás y de forma única, para que entonces sea atractivo al inversionista internacional, donde los recursos vienen del extranjero, ¿verdad? No son costarricenses, poder hacer ese aporte en la emisión de bonos. Sí, de hecho, ese incentivo plantea en el artículo 7, voy a leerlo, dice: agréguese un nuevo párrafo a la ley 7092, ley del impuesto sobre la renta. Diría: los rendimientos generados por las emisiones de valores de oferta temáticos, bonos verdes, definidos por ley, estarán sujetos a una tarifa única y definitiva del 8%, únicamente, y aquí es donde se condiciona que sea inversión extranjera, únicamente cuando el capital original de la inversión provenga de personas o entidades no domiciliadas en Costa Rica y los mismos se han pagado justamente en el extranjero. Entonces, bueno, eso le da seguridad jurídica a quien invierta, ¿verdad? De que mañana no le van a subir ese impuesto, por ejemplo. Sí, que las condiciones no van a variar. O sea, necesitamos mostrar condiciones estables para que el inversionista venga y empiece a generar dinamismo en nuestra economía, y esa es una de las formas para hacerlo atractivo y competitivo. Y es que tenemos que caer en cuenta que a nivel de tasas y tributos nuestro país, además de la cantidad que tiene, tenemos el componente de mano de obra y todo el tema de las cargas sociales, que al final, si bien es cierto, no es un tributo, impacta mucho a nivel de competitividad. Entonces, ¿cómo hacemos que el inversionista extranjero venga a desarrollar proyectos en el país si ya la carga impositiva es bastante alta y le sumamos las cargas sociales? No tenemos cómo competir. Entonces, tiene que haber algún aliciente, además de que vayan enfocados al tema de sostenibilidad. Doña Paola, contéstele por favor a Armando Mena. Porque Armando dice: ok, ya entendí, es para proyectos y empresas grandes entonces, porque no son recursos para cualquiera, son para los grandes, listo, seguimos apoyando la brecha entre pobres y ricos.
nada más voy a hacer un comercial antes de que doña Paola llegue, que es a través de entidades públicas, pero eso me parece a mí, pero por supuesto le va a contestar doña Paola, que le da, digamos, una amplitud de proyectos, porque por ejemplo a través de la municipalidad no solo van a pasar grandes proyectos, por ejemplo, podrían pasar proyectos más pequeños, doña Paola. No, es el hecho que tenga una verificación internacional con estándares es para poder acreditar que se cumpla con esos principios y por eso tiene las condiciones diferentes, ¿verdad? Pero una asada, un centro de acopio no son proyectos grandes o país, ¿verdad? Son muy puntuales que pueden ser atendidos a través de los gobiernos locales o las municipalidades. Alguna generación, no sé, de un parque solar que pueda ser a través de la empresa pública, puede ser cualquiera del ICE o cualquiera de estas. Las autónomas, no sé. Al final no quiere decir que vayamos a construir un puente de 500 metros de largo a 4 carriles, no. O sea, estamos hablando de que pueden ser proyectos, pero no perdamos de vista que no es que yo, Paola, quiera ir a poner algo y voy a ir a buscar los bonos, porque yo no puedo, ¿verdad? Tiene que ser la colocación a través de estas entidades que están autorizadas y no puede ser cualquier ocurrencia, sino que tiene que cumplir con los principios. Por eso son las condiciones muy particulares, ¿verdad? O sea, si fuera cualquier proyecto, pues entonces estaríamos dentro de la colocación de bonos corrientes o la parte de colocación en la bolsa de valor que ya se da, pero la diferencia en las tasas de rendimiento y todo esto va en función del aporte al ambiente. Y para yo, Mundo de Valores, garantizar que ese proyecto efectivamente sea en función del aporte al ambiente y la sociedad, debo cumplir con una serie de requisitos y principios que no están inventados de ahorita, ¿verdad? Sino que vienen estandarizándose y en esa mejora continua de adecuación para que se cumplan, y por eso es la revisión. Pero no quiere decir que a través de asociaciones o grupos organizados o incluso hasta, no sé, alguna cooperativa, me imagino, pero siempre en coordinación con una municipalidad, puedan gestar proyectos de mayor o menor magnitud. Juan José Jiménez dice, Randall, solo una consulta que me surgió. Con este tema, ¿cuál sería el papel del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal? El cual en estos momentos es el que ha tenido experiencia en el tema de venta de bonos de carbono. Los bonos de carbono, pues, no estoy muy segura, honestamente, cuál podría ser el rol, pero tiene que haber un control cruzado, ¿verdad? Porque dependiendo del tipo de proyectos, el otro son bonos de carbono específicamente para lo que ya se ha emitido, pero estos son verdes, esto es financiamiento, este es con un espectro muchísimo más amplio, ¿verdad? Me imagino que tiene que haber alguna relación, pero los bonos no son exactamente iguales, por eso no son de carbono. Por eso son sociales o son ambientales o verdes, pero con el impacto y el desglose y la lista de proyectos a los que se puede acceder. David Acuña dice que si no podría ampliarse, digamos, la regulación de estos bonos, por ejemplo, a que se contemplen alianzas entre entidades públicas y privadas, siempre que tenga que ver con servicios ambientales. La misión... O sea, yo sé que así como está el texto, no. Pero digamos, me parece que lo están invitando a que lo agregue. Bueno, y hagamos la valoración. Entonces yo le dejo una tarea a Randall y a mi despacho y hacer revisar como todas las propuestas y ver qué se puede. O sea, este es un texto sustitutivo que se trabajó por todos los despachos de la comisión para generar una mejora al texto base y todavía le quedan mocionar en 137 y nada está escrito en piedra. O sea, si es viable y se puede construir, tomaremos en cuenta cada uno de los mensajes y los aportes y haremos las averiguaciones de lo que no sabemos. De hecho le voy a decir, doña Paola, yo sé que el programa iba a generar interés, pero le confieso que ha generado más interés del que yo pensé que iba a generar. Es decir, no solo de que la gente lo esté viendo, sino que la gente esté participando. Y si más tarde lo puede ver usted en Facebook para que vea los comentarios a la derecha. Sí, yo no sé si a usted la ha sorprendido, digamos, vamos a ver, no quiero decir que la sorprende la cantidad de gente que está siguiendo el programa, porque espero que no, pero a mí sí me ha sorprendido la cantidad de gente que tiene preguntas directas sobre el tema en particular. Verás que no tanto, o sea, es un tema muy interesante porque es la oportunidad de materializar lo que siempre fue intangible
Entonces, perdón, nosotros desde que lo estábamos discutiendo, por ejemplo, para entenderlo a nivel de despacho, ¿verdad? Y cuando digo entenderlo es, Paola Valladares es ingeniera civil y gerente de proyectos, no es en la parte de bolsa de valores y todas esas cosas. Entonces, yo en mi mundo cuadrado de ingeniería, yo tengo que traducir eso. Y uno se va dando cuenta del interés que existe, no se ría, el interés que existe, o sea, hay una aptitud para poderlo conocer, porque hay una necesidad muy grande, no solo de contribuir al ambiente, sino de poder desarrollar tanta infraestructura que hace falta, y que no es solo para el ambiente, sino que también es un aporte a la sociedad. Y en este momento, de verdad, cuando uno quisiera a nivel de ingeniería poder dar soluciones y sabe que no tiene recursos, esta es una opción de, pues, muy, muy, muy atractiva. ¿Sabe qué es? Que tal vez yo esperaba que los comentarios fueran opiniones. Es decir, me parece bien o me parece mal. Pero hay mucha consulta o mucho aporte. Exactamente, lo que me sorprende es el aporte, digamos, gente que dice, si le metemos esto, si le metemos el otro, y eso realmente me parece, digo, que es muy rico en medio de su cuadrado de ingenieril, pero que es muy rico respecto a ese tema. Me hizo gracia porque efectivamente, digo, tal vez los periodistas también seamos así, pero los ingenieros tienden a hacer eso. Me hizo gracia nada más la referencia. Pero esa transformación a una cosa gráfica que yo nada más la pueda ver y ya la dijera. Entonces yo creo que esa es la forma de que fuimos haciendo el estudio de cada uno de los proyectos, y este proyecto en particular. Sí, no, realmente es muy interesante. David Acuña dice que ya le está mandando un correo en lo particular a usted, sobre aportes de este tema. Dice, yo salí regañado también, porque Susa dice, Randall, ahora sí espero que le dediques más tiempo a los temas de cambio climático y biodiversidad. Sí, tenés razón, Susa, con mucho gusto. No, y el público es muy amplio. Cuando hablo de público es esa interacción, o sea, hay gente que tiene muchísimas ideas y bueno, no sé si nos da tiempo de ver ahorita el tema también de movilidad peatonal, ¿verdad? Sí, que fue el proyecto que se aprobó ayer en primer debate. Es un proyecto que venimos trabajando hace más de 2 años y nace a partir de una necesidad y una experiencia, o sea, fue vivencial. ¿Qué hace uno en la MUNI para poder desarrollar los espacios públicos y este diseño de movilidad peatonal y este tema de estandarizar aceras y los infraestructura peatonal? Entonces, a partir de eso comenzamos a hacer una construcción de un proyecto que incluimos a todos, municipalidades, ANAI, CONAPDIS, gente de movilidad, este tipo de situaciones, hacer una construcción de un proyecto que viniera a recopilar en una sola ley cosas que estaban dispersas por todas y que llenara algunos vacíos que no se regulaban. Entonces, a través de eso la municipalidad hoy puede, bueno, cuando el proyecto ya sea ley, puede estar hay un principio, vamos a cambiar la pirámide de cómo se construye o diseñan los espacios públicos. Antes todo era en función del vehículo, ahora con la ley es romper ese paradigma y que todo sea en función del peatón. Entonces, que los espacios estén diseñados para que si yo me tengo que trasladar al trabajo, lo pueda hacer caminando, que si tengo que ir al centro educativo, lo pueda hacer caminando, abrirle el espacio a poblaciones pues más vulnerables, como pueden ser los adultos mayores, los niños, mujeres embarazadas, las señoras con coches, las gente en silla de ruedas con discapacidad, con movilidad limitada, que por los obstáculos y condiciones o falta de incluso supervisión y mantenimiento, reglas claras, las aceras muchas no cumplen con eso. Y no nos limitamos solo a aceras, es el espacio público integral, ¿verdad? Entonces ha sido un proyecto muy trabajado y es un proyecto, me parece, muy importante a nivel país, porque le damos la herramienta a la municipalidad, que antes se tiraba la pelota entre si era ruta nacional y municipal, entonces quién lo construía, que si el propietario, que si la MUNI, que si CONAVI, que si llegaban los recursos de amparo y que no tuviésemos la plata a nivel municipal, nos condenaban a ir a construir la acera, aunque no cumpliera con las condiciones técnicas, porque probablemente para hacer una acera de 100 metros iba a tener que construir no sé cuántos metros cúbicos de
de concreto para sostener eso, o un muro, no sé, un muro de aviones. Hay un montón de cosas que tratamos ya de definirla en una sola ley, que si bien es cierto, en el Código Municipal se establecían algunas pinceladas alrededor de cómo tramitarlo, necesitábamos un instrumento que diera esa seguridad jurídica. Pero lo más importante es poder construir a nivel de movilidad un tema tan importante como es el peatonal. Dice Jimena Valverde que es un excelente tema y que se nota que usted le ha dedicado mucho tiempo al proyecto y que no se quedó solo en el papel. Carlos Muñoz nos escribió por WhatsApp desde Washington. Dice que él nos quería compartir su experiencia. Dice que en la organización para la que trabaja tienen una agenda de trabajo muy fuerte, que la están apostando a las soluciones climáticas naturales, que son un subgrupo de las soluciones basadas en naturaleza. Que las soluciones climáticas naturales pueden potencialmente resolver una tercera parte del problema de cambio climático. Sin embargo, para lograr este potencial es necesario eliminar las incertidumbres asociadas. Por ejemplo, la permanencia, los riesgos de inversión, que los riesgos de inversión se arreglan mediante los bonos verdes, por ejemplo, la distribución de beneficio a las comunidades. Dice que están trabajando allá en Washington para, desde la ciencia, contribuir con la eliminación de este tipo de obstáculos. De alguna manera, doña Paola, el tema de los bonos verdes vuelve atractivo, estoy hablando desde lo financiero, vuelve atractivo y lleno de seguridad jurídica un tema que podría ser una apuesta un poco loca. Sí. El tema de los bonos verdes no es la panacea, pero realmente viene a aportar muchísimo, incluso le da algún estatus o nivel a las empresas o a los inversionistas, ¿verdad? Que se puedan reconocer por hacer este tipo de inversiones. Dijo que se llama Don Carlos, ¿es? Se llama, sí, Carlos Brenes, Carlos Muñoz Brenes. Carlos Muñoz, sí sería interesantísimo poderlo contactar y poder conversar largo entendido para ver qué cosas más podríamos ampliar, ¿verdad? A partir de su experiencia. Carlos nos escribió, Carlos siempre nos escucha y nos escribe desde Washington. Yo ahora, como me escribió por WhatsApp, en el WhatsApp de la radio, aquí lo estoy viendo el número, entonces yo se lo comparto con mucho gusto, doña Paola. Gracias. Pero bueno, ha sido una buena semana para usted, mucho mejor que la del Barcelona. No, la del Barcelona, a mí me gusta el Barcelona. Bueno, antes, ¿y ahora qué? Exactamente. Y hablar de Saprissa tampoco, entonces mejor no hablemos de fútbol. Yo iba a hablar de Cartago, pero es probable que me pueda llorar en medio programa. Pero eso es otro mundo, eso es, de verdad, hemos tratado desde la Comisión de Cartago generar la ley para proclamar el campeón nacional. Pero cuesta mucho. Pero ni así. Será mi pregunta. Seguro me la veta el presidente. Usted, bueno, tal vez si Elise no está de acuerdo, sí, pero tal vez usted vino al debate de Cartago, ¿verdad? De diputados, doña Paola. Sí. Bueno, en este que viene, la primera pregunta va a ser esa, la de cómo hacemos al equipo campeón de una ley. No, le decía que había sido una buena semana para usted porque ayer se aprobó en primer debate el proyecto de movilidad peatonal. Uh-huh. Si yo lo analizo de entrada, podría decir simplemente que es una ley que obliga, que obliga a que se hagan aceras y que el dueño de la propiedad no es el que tiene que hacer aceras. Pero creo que es más amplio que eso. A ver. Sí, repito, vamos a ver. El Código Municipal, bueno, con sus variaciones ahora es del 84, pero desde que yo entré a la MUNI era el artículo 75 y el reglamento del artículo 75 en aquella época, ahora es el 84, que decía que la municipalidad debe notificarle al propietario o poseedor del bien inmueble para que construya las aceras. Ahí, hasta ahí todo bien. Y que si entonces el siguiente artículo, que era el 76 en ese momento, me decía: yo municipalidad, bueno, si Randall no quiso construir la acera, a pesar de que yo le dije, entonces a mi municipalidad me toca hacerla. Pero ¿y qué pasa? O sea, ¿de dónde cojo yo municipalidad cojo el recurso? ¿Bajo qué lineamientos hago la acera? O le digo a Randall que la haga, pero porque
hasta hoy el Estado entraba hasta el cordón y caño, ¿verdad? Ya después hay unos lineamientos de anchos mínimos y tipo de material no deslizante que lo ve la 7600, pero si esa acera la hacemos en más amplio y lo vemos con una visión de planificación urbana, ¿verdad? Y la integralidad y la conectividad con aquella otra área. Yo tenía Turrialba es súper extenso, y cuando hablo de yo en ese momento ingeniera de un municipio que es más de la mitad de la provincia de Cartago, entonces era solo como pequeños cascos urbanos y todo lo demás eran caminos vecinales que no habían aceras. ¿Y cómo hacemos que la gente no camine por media calle? O habían tramos en donde la acera estaba en muy malas condiciones. Entonces, en la buena teoría estaba, pero no había una forma de instrumentalizarlo, porque llegaba la municipalidad y decía, ok, voy a ir a hacer la acera Randall y probablemente es de 100 metros, y ¿de dónde cojo yo el recurso para hacerla? Aunque eventualmente tenga que cobrársela, y los reglamentos no estaban actualizados, ¿verdad? Y en el transcurso de los años, bueno, y Randall la hicimos hoy, en 25 años la condenada acera ya no sirve, y entonces ¿qué vamos a hacer? Y además, Randall hizo la acera de una forma y la señora de La Paz la tiene 25 centímetros más arriba, entonces ya viene la otra señora con el cochecito del bebé y ya no pudo y se tuvo que tirar a la calle porque no hay una uniformidad. Todo eso estaba regado, por decirlo así, en diversas normativas. Ayer el señor me decía, sí, el Código Municipal tiene rango de ley, a falta de una ley especial, pero la idea es haberlo condensado en una sola ley para generar un instrumento. Pero más allá de solo limitarnos a la acera de, no sé, 2,20 metros y el espacio de zona verde, es la visión de esa parte de movilidad peatonal. Que yo como peatón me sienta libre de transitar e ir aquí por el centro de San José, a lo largo del búnker, ¿verdad? Y poder llegar a cualquier, no sé, al Museo de Jade, o poderme desplazar a la Caja, pero que no tenga el problema de estar esquivando los vehículos que no me dejan caminar o moverme. Ese es el tipo de visión que queremos a través de este proyecto. Para resumirlo, bueno, sí, le damos la herramienta a la municipalidad de cómo entonces procede a hacer los cobros, y hay una tasa que eventualmente podrá ser aplicada como el aseo de vías y ese tipo de cosas, solo para darle mantenimiento. La forma y el mecanismo en que le notifico a Randall que debería estar haciendo su acera, y si no la hace, pues entonces la MUNI ya tiene una forma de más actualizada de poderle cobrar a Randall por la inversión que hice, más un porcentaje por usted no haberla hecho y haberme obligado a mí a hacerla. Además, le da de dónde tomar el recurso para ese fondo inicial, y es a partir de una redistribución de los bienes, del impuesto a los bienes inmuebles, ¿verdad? Bueno, hoy las MUNIs usan un 10% para inversión en obra, y ahora hay cómo redistribuirlo para que durante un periodo de hasta 5 años puedas tener como una buchaca para empezar a hacer todas esas aceras que la gente, o los espacios públicos que no se han hecho. La idea es de verdad que las personas puedan utilizar los espacios públicos para tener una sana recreación, ayuda a la disminución de el uso de vehículos. Evidentemente está vinculado con lo que venimos hablando de los bonos verdes, porque vamos a empezar a disminuir la emisión de gases y todo el aporte de carbono que se hace y daña al ambiente. Estamos hablando de el esparcimiento, o sea, es una cosa integral asociada a un tema de movilidad que también a nivel de mundo se viene haciendo. Incluso hay ciudades, me parece que era en Colombia, que estos diseños hasta ayudan a la parte de reactivar sectores de forma económica, porque la gente entonces llega, ya es como un mall a cielo abierto, por decirlo así, ¿verdad? Entonces tengo la posibilidad de manejarme de una tienda a otra, pero por los espacios públicos, sin estar encerrados, entonces es un estilo de vida al final. Sí, que dice su mamá en Facebook que ella, doña Veracruz, dice, yo, su mamá, sí soy liguista y madridista, así es que deje de inventar, doña Paola, como... Sí, pero yo soy morada y barcelonista, sí, ella es mi mamá. Al contrario, mucho gusto, doña Veracruz, que de hecho ahí hay varias gente pidiendo su correo en Facebook.
su asesora de comunicación se encargó de escribirlo en Facebook. Okay. Pero para la gente que nos está oyendo es paola.valladares con V y doble L, paola.valladares@asamblea.go.cr. Desde el punto de vista estético, porque realmente nosotros tenemos paisajes divinos, ciudades muy lindas, poblaciones rurales muy lindas también, pero tenemos algunas cosas ahí. Una de esas es que los cables eléctricos cruzan por todo lado. Yo me acuerdo que cuando yo andaba en bicicleta en la acera, muy chiquitillo, alrededor de la casa, una de mis aventuras con mis hermanos era que cada casa tenía la acera diferente. Entonces había una que tenía piedritas, otra que tenía rayos, otra que tenía el cemento, no sé cómo se llama, como cuando uno hace una cancha de básquet. Lujado, sí. Entonces era lujado, entonces ahí la bicicleta resbalaba. O sea, realmente había una variopinta presencia de aceras. Pero ya grande, yo vuelvo a ver y digo, qué feo se ve, digamos, la acera de una casa es de una forma, la otra es de otra, que digo, es lo menos importante de lo importante. Pero siempre impacta, o sea, al final tiene que haber una armonía en cuanto a la utilidad y la estética, y eso es lo que busca el urbanismo, ¿verdad? O sea, no solo tiene que ser funcional, sino que tiene que ser agradable. Eso es importante. Yo no soy arquitecto, pero ni trabajo en la parte de paisajismo ni urbanismo, pero me parece que yo era cuadrada. Pero sí tiene que haber esa funcionalidad, o sea, sí tiene que haber ese aspecto. Dicen que los ingenieros se encargan de que sirvan y los arquitectos de que sea bonito. Perdón, es que se me fue esa conexión. Los ingenieros que los ingenieros se encargan de que sirva y los arquitectos de que se vea bonito. Sí, básicamente así es. Nosotros hacemos que no se caigan lo que ellos diseñaron. Un resumen muy sucinto de las profesiones. Pues así, pero hay mucha afinidad. Pero sí tiene que haber esa armonía. De hecho, incluso acogimos unas mociones del Frente Amplio de José María, en donde integraba hasta la parte sónica, ¿verdad? O sea, porque tiene que haber toda esta integralidad, que no sea solo lo visual, sino que tratemos de controlar los espacios públicos, que haya una armonía en cuanto a ruidos. O sea, es un estilo de vida que podemos implementar a través de leyes y que podemos generar una serie de beneficios, tanto y lo más importante, de movilidad, pero con ese cambio de lo que siempre habíamos estado acostumbrados, que el primero era el camión y usted hágase un lado, súbase al poste por si no lo van a atropellar. Hoy no. La idea es de que hoy todo gira en torno y los vehículos respeten esa disposición que debería, y ese espacio que debería estar ocupando el peatón. Son las 3:17. Doña Paola, permítame ir a la pausa comercial. Claro. Regreso y le doy un minuto para el cierre de la importancia del proyecto de los bonos verdes en lo particular, y va pensando la canción que va a pedir para despedir el programa. Son las 3:17, gracias por estar con nosotros. Les cuento además que mañana va a estar otro diputado con nosotros, Pablo Heriberto Abarca, que es diputado del PUSC. Yo lo invité porque necesito hablar de las tobilleras electrónicas, y quiero contarles que también invité a doña Fiorella Salazar, la ministra de Justicia, porque la idea de mañana es plantear un debate respecto a este tema. Ojalá, don Pablo ya está confirmado, ojalá que doña Fiorella pueda confirmar en los próximos minutos. Son las 3:18, vamos a la pausa y regresamos con matices. 3 de la tarde con 23 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Doña Paola, le doy un minuto de tiempo simplemente para que intentemos redondear la importancia de un proyecto de ley que se dictaminó ayer en la Comisión de Ambiente, que es sobre bonos verdes. Es un instrumento para buscar financiamiento, para desarrollar obra, actividades o proyectos en sí completos que impacten de forma sostenible impacten el aspecto ambiental y el aspecto social, que nos ayuden a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y generar o alcanzar todas aquellas políticas que hemos construido como país alrededor del tema de ambiente. Es materializarlo, es a través de inversión poderlo hacer ya tangible mediante la autorización de la emisión de los bonos.
es súper importante. Doña Paola, le agradezco mucho que nos acompañara hoy. Muchísimas gracias, Gabriel Randall. Un placer. ¿Pensó en la canción? Sí. ¿Cuál? Vamos, y es parte de que usted, entre el mensaje de Eric Lonis y mañana tiene otro turrialbeño y entonces está abogando por la provincia, ¿no? Y oye, esperemos que la jornada no sea tan larga. Happy, quiero Happy de Pharrell Williams. Happy. ¿Usted Sí, sabe? y en sintonía con lo que ha sido el programa, que usted se ha reído mucho y yo también. Sí, yo me reí mucho. Pero usted sabe que Matices nació en 2013, significa que va a cumplir 8 años. Y yo no recuerdo que nadie haya pedido Happy. Soy una niña especial, dice mi mamá. No, es que hay unas que las piden todos los días. Yo voy a hacer una lista de restricción a partir de la otra semana. Pero O sea, ya se hizo. 3:25. Despidamos Matices Happy. Don Glenn Montero, que está en el control master de Monumental. Ahí está. Gracias, doña Paola. Hasta luego. Gracias, Randall, y un placer. A la orden, y estaremos pendientes de las recomendaciones.